Bueno, estamos en el despacho de la diputada nacional Margarita Stolbizer, a quien le agradecemos que nos reciba. Y Margarita, buenas tardes. Una pregunta como para empezar este diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego en las elecciones del próximo 27 de octubre? A ver, primero me parece que está en juego que el Congreso pueda recuperar un equilibrio en su funcionamiento. Llevamos 2 años con una mayoría automática de levantamanos que la verdad ha dificultado en la Cámara de Diputados la construcción de consensos. Directamente ya no existe un reglamento de funcionamiento de la Cámara que se respete y solamente los temas que se tratan son los que le interesan a la presidenta. Entonces el primer objetivo es recuperar un equilibrio que obligue al oficialismo a negociar, a conversar, a recuperar un tratamiento reglamentario. Pero sin duda que el objetivo más importante de lo que se juega aquí es dejar constituida una alternativa política de reemplazo al 2015. Este resultado ya va a estar incidiendo en eso y ahí es donde nosotros nos vemos, digamos, con las mejores posibilidades, porque está claro que el kirchnerismo llegó al fin de su etapa y hoy hay librado adentro del peronismo una batalla interna de los mismos que fueron menemistas, dualdistas, kirchneristas, cristinistas. Hoy buscan quién es el próximo ista, si será masista, ciolista, macrista. Eso es lo que les preocupa a ellos. Nosotros estamos afuera de esa pelea y somos la única fuerza política nacional. El Frente para la Victoria es un proyecto nacional y nosotros somos el otro porque tenemos lista en todas las provincias y entonces eso nos pone a nosotros también en las mejores condiciones para esa competencia 2015 que se empieza a jugar también en esta elección. Margarita, si el gobierno nacional pierde las elecciones de medio término, ¿cómo imagina usted, diputada, que serán los próximos 2 años que faltan gobernar? ¿Cree que habrá más diálogo o cree que a lo mejor van a redoblar la apuesta? Nunca han tenido buenas reacciones, porque en realidad no creo que ni siquiera cuando aceptan tácitamente las derrotas como ha sido ahora y salieron con algunas medidas demagógicas, sea porque están convencidos, sino porque no les queda otro remedio, pero ni ellos creen en esas actitudes. Así que ahora estamos frente a 2 años de transición, porque está claro que es necesario construir ese reemplazo del que hablábamos antes, y ahí es donde el gobierno debería ser muy serio en esta etapa de transición, dejando sus cuentas ordenadas, y nosotros también tenemos que ser serios los que aspiramos a sucederlos a ellos en el gobierno. Hay que trabajar mucho para conformar equipos. Ahora, más que nunca en esta etapa el Congreso va a tener un papel muy relevante porque el ámbito de construcción de consensos y de diálogo tiene que ser pero es muy difícil predecir si ellos van a tener voluntad o no. Habrá que esperar ver cuál es su reacción. Bien. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, admitió que sobre 58.000 agentes que tiene la policía bonaerense, 26.000 no tienen tareas operativas, mientras la inseguridad crece en el día a día. Diputada, más allá de contar con algún plan o algún programa con la seguridad, hace falta, lo saben todos esto, una política de Estado en materia de seguridad. ¿Esto se puede lograr desde el Parlamento? A ver, yo no creo que sea el Parlamento el que tenga que lograrlo. El Parlamento puede impulsar algunas cosas, pero esto depende de los gobiernos. Yo comparto absolutamente que lo que hace falta es una política de Estado. Las políticas de Estado son las políticas consensuadas entre distintos sectores políticos, sociales también, económicos, y sobre todo son las políticas que se sostienen a lo largo de los tiempos. Pero para esto tiene que haber voluntad de quienes gobiernan en la convocatoria a esa política de Estado. Con esa intención se creó hace muchos años el Consejo de Seguridad en la provincia, pero sin embargo solamente lo reúnen para la foto después de haber perdido la elección. Lo único que les interesa es la fotografía. La problemática, por supuesto que se puede cambiar, pero lo primero que hay que cambiar es a los que gobiernan, porque los que fueron parte del problema no pueden ser parte de la solución, y tenemos una situación hoy de extrema gravedad, entre otras cosas por las mismas complicidades que han habido adentro de la propia política. Entonces hay que tomar medidas muy serias, muy integrales, hay que tener una visión muy integral y hacerse cargo de todas las responsabilidades, tanto nacionales, provinciales como municipales, tanto policiales como judiciales, como penitenciarias, como las áreas del desarrollo social o de la educación. Todo esto tiene que incluir un plan integral en materia de seguridad ciudadana. Bien, a Sergio Massa, como intendente de Tigre, dice que le fue bien con el tema de la policía comunal.
Martín Insaurralde propició, entre otras cosas, también bajar la imputabilidad a 14 años. ¿Esto sería una solución? No, ninguna de las dos cosas. Me parece que es un error y no dejan de ser propuestas demagógicas en tiempo de campaña que no solucionan. Massa construyó una fantasía de sus camaritas de seguridad, pero la verdad, lo único que crece en Tigre son los barrios privados. La gente cada vez se tapa más, se cubre más adentro de esos barrios cerrados. Si realmente hubiera seguridad en Tigre, la gente viviría en barrios abiertos. La propia casa del intendente le robaron, la verdad, y la camarita sirvió para filmar al que estaba robando, pero no sirve para evitar los robos. Entonces no hay que confundirse que estas cuestiones no resuelven, y mucho menos bajar la edad de punibilidad de los menores. Solo el 3% de los delitos son cometidos por menores de esa edad. Lo que deberían hacer es preocuparse por el otro 97% de los delitos. Bien. Diputada, ¿por qué cree usted que el gobierno no enfrenta problemas claves como la inflación o el cepo al dólar? Bueno, porque ellos creen que esto los debilita, por un lado, y entonces no reconocen los problemas. Lo mismo hicieron con la seguridad durante muchos años, y el peor camino para afrontar los problemas es no reconocerlos, que es lo que ellos vienen haciendo. Ellos creen que esto les significa debilidad, pero además atrás de eso siempre hay negocios. Atrás del dólar hay negocios, hay discrecionalidad, hay un manejo clientelar de las decisiones, que quiere decir manejar a los empresarios como manejan a los intendentes, como manejan a los sectores más pobres, para que todos tengan que pasar por el besamano del señor Moreno, que es el que en definitiva tiene la decisión sobre lo que libera o no libera. Ahora, todo esto ha sido una política muy mala para el país en realidad, porque los principales perjudicados son los sectores asalariados, los sectores cuentapropistas, la gente que no tiene defensa frente a la inflación, que se come el salario día a día, ¿no? Desde ayer es ley el presupuesto 2014. Que incluye la emergencia económica, el impuesto al cheque, el tema. Se dice también que el presupuesto 2014 permitirá importar 5 veces más combustibles sin impuestos para paliar la crisis energética. ¿Cómo lo ve usted? No, muy grave. Primero, el presupuesto es sin ninguna duda un dibujo, una gran mentira, tiene indicadores realmente muy mentirosos, la inflación, la tasa de crecimiento, por supuesto, pero además seguimos con una política de subsidios a la importación de hidrocarburos, de combustibles, que eso ha sido muy malo en términos económicos para la Argentina, pero además en términos de construcción de un futuro. La verdad es que no se puede seguir con esta política de esta manera. Lo que hay que hacer es exploraciones, es atraer inversiones, pero con seriedad, no con las concesiones como se le hicieron a la empresa Chevron. En realidad la Argentina necesita recuperar un marco institucional con reglas de juego claras para que esto sea atractivo y confiable para los posibles inversores. Bien. ¿Por qué cree que ni Sergio Massa ni Martín Insaurralde quieren debatir propuestas con usted y con otros candidatos por televisión? Y primero porque están inseguros de las cosas que dicen realmente, y sobre todo Massa ha construido su capital político sobre la base de la ambigüedad, de no definirse nada, porque esto le permite recibir votos oficialistas y opositores. Y en el momento que un candidato empieza a definirse, naturalmente pierde los votos de aquellos que no comparten. Él tiene la suerte además de que lo pasean todos los canales de televisión de la mañana a la noche, y con eso logra penetrar en determinados sectores sociales, instalar su imagen y hacerlo hoy como un candidato favorito. Entonces eso hace que él se niegue, por supuesto, a debatir con otros, porque tiene menos necesidad que los otros de que la gente lo conozca a través de las cámaras y a través del debate. Pero sin ninguna duda que es una persona, digamos, que es la cuestión más peligrosa, es cuando el ciudadano que va a votar no tiene la posibilidad de obtener la información necesaria para poder elegir con libertad, y lo otro es que es seriamente peligroso, que es lo que va a hacer después cuando ahora no nos lo contó correctamente. Bien, ¿y cuál sería la propuesta del Frente Progresista Cívico y Social para los jóvenes, para el primer empleo joven?
Bueno, nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo que hay que primero apostar a una mayor capacitación de los jóvenes para que se queden en la escuela, en el espacio educativo. Hoy tenemos un problema que es la tasa de abandono escolar, que es realmente muy alta, y si no, los chicos que salen con bajos niveles de capacitación. Nuestra escuela hoy no está preparando a los jóvenes como se debe, ni para el mundo del trabajo, ni para la vida en general y para resolver sus problemas o para ingresar a la universidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar los contenidos de la escuela, sobre todo de la escuela secundaria, que es donde el chico adquiere los conocimientos necesarios para un primer empleo. Y después tiene que haber incentivos también a aquellas empresas que emplean jóvenes, pero a mí me gusta más la idea de un joven que trabaja en condiciones de pasante, en empresas que le permiten también abrirse un futuro hacia adelante. O sea, al mismo tiempo tratar de conveniar de coordinar tanto lo que tiene que ver con la educación, con el acceso a conocimientos, a niveles de capacitación profesional, con el trabajo como entrenamiento hasta poder adquirir otro tipo de capacidades. Le pregunto, como diputada de la Nación, estoy viendo que hay un 6% de presupuesto para la educación. Alguna vez ya se lo he dicho a otros funcionarios, a otros dirigentes, a otros diputados y senadores. Alguna vez durante la función de la presidencia de don Arturo Humberto Illia, el presupuesto para la educación era del 23%. ¿Se puede volver a aquellos tiempos? A ver, no hay que confundirse. Primero, nosotros tenemos un presupuesto muy alto, porque tenemos un presupuesto para educación, que es del 6% del PBI. Es el más alto de todos los países de la región. No son pocos los recursos que van a la educación en este momento. El gran problema que tenemos es que nunca se invirtieron tantos recursos con tan malos resultados, porque no se trata solamente de poner plata. Debe haber una educación que tenga los contenidos curriculares necesarios para que la educación sea una educación de calidad. No se trata solamente de la inclusión, sino de la igualdad, y esto tiene que ver con el contenido de la educación. Nosotros venimos planteando desde hace tiempo, entre otras cosas, que había que extender la jornada educativa, entre otras cuestiones que hay que mejorar la capacitación y formación profesional de los docentes, y por sobre todas las cosas tiene que haber metas e indicadores, seguimiento y controles sobre cómo se gastan esos recursos que se destinan a la educación. Porque en los últimos años el 90% de los países evaluados a nivel internacional supera a la Argentina en su calidad educativa, y la Argentina, de haber sido el primer país de América Latina por su calidad educativa, hoy figura sexto o séptimo en realidad, y eso tiene que ver con los contenidos. Entonces no se trata solamente de poner plata, sino de ver en realidad cómo se destinan esos fondos. Bien, diputada, después de tantos hechos de corrupción, ¿qué piensa de la transparencia? ¿Es posible lograrla en algún momento? Por supuesto, nosotros tenemos planteado una propuesta central en materia de transparencia con una cantidad de políticas dirigidas a la transparencia. La primera es una ley de acceso a la información pública. La Argentina es el único país de América que no tiene ley de acceso a la información pública, que es un derecho humano fundamental que permite no solo al periodista realizar su tarea periodística y buscar la información que necesita, sino que es también un mecanismo de participación y control de los ciudadanos sobre lo que pasa dentro del Estado. Eso sería una ley fundamental para mejorar nosotros los niveles de transparencia, que hoy tenemos estándares tan bajos. La otra propuesta que nosotros tenemos es crear un fideicomiso ciego, como existe en otros países, para que los funcionarios que acceden a los cargos más relevantes no sean los que manejen ellos mismos su patrimonio mientras que están ejerciendo la función, sino que su patrimonio sea administrado por un fideicomiso al que ellos no tienen acceso, para impedir lo que ocurrió aquella vez, todos recordamos, de Néstor Kirchner comprando $2 millones en un día. En realidad no puede el funcionario público acceder a una información privilegiada que lo distingue, que lo diferencia del resto de los ciudadanos, y por eso no tiene él que administrar su patrimonio, porque tenemos casos muy graves de enriquecimiento patrimonial de los funcionarios, y la verdad es que hay que terminar con esto de los negocios privados que se hacen aprovechándose justamente del ejercicio de funciones públicas. También hemos planteado la necesidad de la obligatoriedad de las conferencias de prensa.
piensa. También planteamos nosotros la obligatoriedad de los debates por ley, porque la verdad es que nos parece que todo esto también mejora la transparencia. Esto también son políticas para la transparencia. La difusión, la publicidad de la agenda de los funcionarios, de la agenda de los legisladores también. Esto también sirve para transparentar la gestión. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero este gobierno retrocedió. La reforma que se aprobó hace 2-3 meses atrás a la ley de ética pública es un retroceso, porque tiene hoy menos requisitos de los que teníamos antes, muchas menos exigencias y por lo tanto menos transparencia. Bien, la última, y gracias por atendernos. Diputada, ¿cuál sería su mensaje para aquellos ciudadanas que votaron siempre el PJ en la provincia de Buenos Aires y que hoy están desencantados después de 26 años de justicialismo, siguen viviendo mal, sin progresar o no saben qué hacer el próximo 27 de octubre en el Cuarto Oscuro? Bueno, lo principal, por supuesto, es que la gente tiene que animarse a cambiar. Hay un cambio que me parece que está surgiendo, que es el cambio del 2015, que se empieza a gestar ahora en este momento, y nosotros tenemos una visión muy positiva, optimista de la Argentina, de las grandes potencialidades que la Argentina tiene para desarrollar un modelo económico, productivo, que genere empleo, igualdad de oportunidades, pero estas cosas que son tan posibles para un país como el nuestro no lo pueden conseguir los gobiernos deshonestos, que condenan a los países al estancamiento. Por lo tanto, la gente tiene que votar no solamente a los que sonríen todo el tiempo, a los que te abrazan y te dicen la cosa que uno quiere escuchar, sino que tiene que votar por sobre todas las cosas a gente honesta. Y eso es lo que ofrece hoy nuestra lista, la lista del Frente Progresista. Diputada Margarita Stolbizer, muchas gracias por recibirnos, mucha suerte. Al contrario, gracias Ramón a ustedes. Que pase bien.